Hola, bienvenido a esta miniserie Nociones en Power Pivot, enfocada a explorar algunas de las maravillosas bondades de esta magnífica herramienta. En esta sexta sesión veremos brevemente que Power Pivot no está atado solamente a tablas dinámicas, sino que existen otros escenarios. Hoy veremos uno de ellos. ¿Listo? Empecemos. Ok, aquí tenemos este archivo de Excel para trabajar la sexta sesión. Recuerda que puedes descargarlo en la descripción del video. Aunque la mayor parte del tiempo utilicemos Power Pivot para resumir datos en tablas dinámicas, ya que es su núcleo principal, esto no siempre puede o debe ser así. Por ejemplo, podemos emplear Power Pivot en reportes de Power View, dashboard de Power BI online o de escritorio. También lo podemos utilizar en las hojas de cálculo de Excel utilizando el lenguaje DAX como lenguaje de consulta para así recuperar información de tablas estructuradas de Excel y crear vínculos dinámicos entre estas tablas y poder crear análisis dinámicos supremamente potentes. O incluso podemos utilizar Power Pivot para mostrar un pedacito de información en una celda individual, que es en lo que nos centraremos el día de hoy. Bien, para abordar una de estas posibilidades vamos a resaltar una de las limitaciones de las tablas dinámicas. Para ello vamos a crear vamos a la pestaña Insertar, Tabla Dinámica, vamos a usar el modelo de datos de este libro, vamos a decir que en una nueva hoja de cálculo y aceptar. Y aquí vamos a crear primeramente una medida, vamos a ir a la pestaña Power Pivot, vamos a el grupo cálculos, despegamos las opciones de medida y clic en nueva medida. Aquí vamos a decir que esto es ingresos TOT, por ejemplo. Y acá en esta parte, en nuestro cuadro de diálogo, vamos a utilizar la función zoom. Vamos a llamar lo que sería nuestra tabla registro de ventas y vamos a buscar aquí ingresos, cerramos paréntesis, vamos a comprobar la fórmula. Vemos que está de manera correcta y ponemos moneda y clic en el botón aceptar. Ya tenemos la medida creada. Ahora vamos a ir a infoproducto, vamos a mostrar los campos, vamos a dar nombre de producto al área de filas y vamos a desplegar info clientes y vamos a llevar nombre cliente a columnas. Aquí tenemos la tabla de dinámicas, pero supongamos que necesitamos simplemente uno de estos valores. Por ejemplo, vamos a tomar lo que sería para este producto y para este cliente, es decir, solamente necesitamos este valor de toda la tabla dinámica. Esto se presenta en muchos escenarios. Por ejemplo, supongamos que queremos crear un cuadro de mando donde se muestren simplemente información de los 3 clientes más relevantes. Entonces podemos construir una caja de información de este estilo donde mostraremos ciertas estadísticas principales y crear un cuadro de mando de este estilo. En este caso debemos resumir acá en la información de este cliente que tenemos aquí. Sabemos que no podemos tomar este valor y extraerlo de la tabla dinámica y que quede de manera vinculada. Debemos tener toda la tabla creada. Pues el objetivo es que a medida que se actualicen los datos, pues este valor también se actualice. Sin embargo, pues sí tenemos alternativas para abordar esta situación. Lo que podemos hacer, por ejemplo, vamos a ir añadiéndolo acá en este lugar, igual es simplemente hacer referencia a esta celda en la tabla dinámica. Entonces simplemente lo que vamos a ir acá a esta hoja 2 y vamos a hacer referencia a este enter y esto pues obviamente si actualiza la tabla dinámica, si se actualizan las fuentes, este valor también se va a actualizar. El problema radica es si cambiamos la forma, vamos a pasar esta hoja por acá, la forma de esta tabla dinámica. Por ejemplo, si removemos nombre de cliente, entonces vamos a ver que lo que sería esa celda ha quedado en blanco y lo vamos a ver reflejado acá inmediatamente en el cual tenemos el valor 0. Entonces esto es una limitación bien importante. Nombre del cliente acá nuevamente. También se nos puede ocurrir habilitar lo que sería aquí en la pestaña analizar, acá en el extremo izquierdo tablas, lo que sería la función importar datos dinámicos, habilitando lo que sería generar get pivot data. Pero trae consigo una serie de obstáculos que nos puede llevar a otros dolores de cabeza, por lo que generalmente esta opción está desactivada. Opción válida, pero no muy buena en todo caso. Y además podemos notar que debemos tener
toda la tabla dinámica creada simplemente para poder obtener este dato. ¿No sería mejor simplemente de alguna manera poder extraer este pedacito de la tabla dinámica y tenerlo en una celda individual y el resto no tenerlo habilitado porque no lo necesitamos? Bien, resulta que Power Pivot sí que nos permite hacer esto y es una magnífica herramienta. Vamos a ver lo que con un solo clic lo logramos. Simplemente dejamos la celda activa dentro de nuestra tabla dinámica, vamos a la pestaña Analizar, vamos a ir al grupo Cálculos y ubicamos Herramientas OLAP, desplegamos las opciones y vemos que aquí tenemos el comando Convertir en fórmulas, pulsamos clic allí. Y vemos que ha pasado algo. Tenemos acá la celda activa en lo que era la tabla dinámica, pero ya no es una tabla dinámica. Vemos que no tenemos las pestañas acá habilitadas y los han convertido en números por valor. Pero no es así, porque son vínculos, es como la tabla dinámica como tal funcionando. Y aquí tenemos una gran flexibilidad. Por ejemplo, si queremos eliminar lo que sería esta columna, no pasa nada. Tenemos los demás habilitados. Podemos eliminar también esta otra columna. Podemos eliminar algunas filas. Por ejemplo, podemos eliminar estas filas. Incluso podemos mover algunas celdas. Vemos que esto era lo que necesitábamos. Extraer de allí este pedacito de información, esta fórmula. Y podríamos llevar esto acá donde queremos construir este cuadrito que nos va a servir para al final tener un cuadro de mando. ¿Y cómo es esto posible? ¿Qué ha sucedido aquí? Como podemos observar, cuando nos ubicamos en estas celdas, vemos acá que es una fórmula. Cuando estamos acá en lo que sería, entre comillas, el área de valores, porque ya esto dejó de ser una tabla dinámica, vemos que aparece una función valor cubo, la función valor cubo. Y si nos ubicamos en lo que sería acá los elementos, entre comillas, de las áreas de filas o columnas, pues recordemos ya no es una tabla dinámica, aparece otra fórmula cubo, miembro cubo. De hecho, podemos ir a lo que es la pestaña fórmulas, vamos a ir a más funciones y aquí vamos a ver lo que sería el conjunto de fórmulas cubo. Vemos que aquí tenemos 7 de estas funciones, que son desconocidas para la gran mayoría de usuarios de Excel. Y esto no es de extrañar, ya veremos por qué. Bien, resulta que Power Pivot es un cubo OLAP. No vamos a entrar mucho en estos conceptos, pero simplemente vamos a decir que un cubo OLAP son las siglas para Online Analytical Processing. Y un cubo OLAP es una forma especial para almacenar datos de tal forma que están optimizadas y diseñadas para hacer análisis de grandes cantidades de datos a una velocidad bien rápida. Por esto, Power Pivot es un cubo OLAP. Recordemos que allí podemos manejar millones de datos. Entonces debe estar construido de esta manera como cubo OLAP para nosotros poder resumir esta información de manera rápida. Que es distinto a la manera tradicional o a la que estamos más acostumbrados de almacenar los datos. Por ejemplo, aquí en Excel pues no se almacenan los datos de esta manera. Por eso lo que son las fórmulas cubo son muy poco conocidas, porque debemos conectarnos a un gestor de bases de datos cubo para poder tener acceso a esto. Y básicamente la opción aquí en Excel era a SQL Server Analysis Services, lo cual no es muy usado cuando vemos la globalidad de los usuarios de Excel. Sin embargo, con la llegada de Power Pivot ya esto sí es posible, porque ya vemos que es un cubo OLAP lo que es Power Pivot. Bien, vamos a ver que estas fórmulas tienen una sintaxis, cierta sintaxis, que no es la sintaxis del lenguaje DAX, sino una sintaxis diferente. Y esto se debe a que el lenguaje que se utiliza para las fórmulas cubo es el lenguaje MDX y no nos vamos a complicar con ello porque con las dos funciones que vamos a ver es bastante sencillo, pero el lenguaje MDX es un lenguaje de consulta, tomémoslo para los cubos OLAP. Entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a eliminar esta hoja completamente, vamos a eliminarla, vamos a ir acá. Vamos a eliminar esto de acá y vamos a extraer ese pedacito de información. Hemos borrado la tabla dinámica completamente y vamos a ver lo que sería primero la función valor cubo. Entonces igual escribimos acá valor cubo y vemos que lo primero que pide es una conexión al cubo OLAP. Bueno, resulta que para un archivo de Excel aquí en Power Pivot
pues no tenemos, solamente podemos tener una sola conexión. Lo podemos asociar como simplemente vamos a tener una ventana de Power Pivot asociada por cada archivo, por lo que siempre va a ser la misma. Entonces esto siempre va a permanecer constante, siempre va a ser igual. Entonces abrimos comillas y vamos a ver que cuando abrimos comillas dice This Workbook Data Model. Este es el único cuando utilizamos Power Pivot disponible. Entonces aquí no habría ninguna confusión, simplemente This Workbook Data Model, cerramos comillas y punto y coma. Es importante resaltar aquí que para los distintos argumentos estos siempre van a ir encerrados entre comillas. Es muy importante hacer esto, siempre abrir comillas, porque el IntelliSense nos va a facilitar explorar los distintos elementos. Entonces, en este segundo argumento para valor cubo, lo que vamos a hacer es decir qué medida queremos utilizar para resumir los datos. En este caso, habíamos creado lo que era ingreso total. Pero entonces debemos, aquí vamos a abrir comillas, recordemos, paréntesis cuadrado. Y aquí vamos a ver que allí se nos despliegan tanto los nombres de las tablas que tenemos como uno adicional, que es measures, medida. Tab, que es lo que necesitamos, la medida, y vamos a poner punto. Y vamos a ver que allí se nos van a desplegar todas las medidas que ya hayamos definido previamente. Solamente creamos una que fue ingresos total, como la podemos ver allí. Y tab y cerramos comillas. Vemos que la estructura es fácil, no es muy compleja. Aquí ya tenemos la medida que queremos, pero entonces lo queremos para cierto filtro, para cierta ubicación de lo que sería la tabla dinámica si lo vemos de esa manera. Entonces punto y coma. Entonces aquí en el siguiente argumento lo vamos a especificar. Abrimos comillas y vamos a ver que nos aparecen nuevamente las tablas. Entonces lo primero que queremos es el producto, info productos. Entonces lo seleccionamos, punto. Primero va la tabla, ahora la columna. Vemos que aquí nos aparecen las tres columnas de esta tabla. Entonces vemos que aquí podemos seleccionar nombre producto, tab, punto. Y vamos a ver que aquí en el IntelliSense solamente aparece all. Lo seleccionamos, no hay mucho problema aquí. Si lo dejamos así, simple querría decir que no hay ningún filtro aplicado. Si ponemos punto, vemos que nos van a desplegar todos los elementos asociados a la columna nombre producto. En este caso vamos a suponer que lo que queremos es analizar simplemente este producto. Entonces lo seleccionamos, tab y cerramos comilla, punto y coma. Ok, solamente este producto, pero también queremos para el cliente, un cliente en específico. Lo mismo, recordemos abrir las comillas, abrimos paréntesis cuadrados. En este caso va a estar en info clientes, que es esta tabla. Punto, nos aparecen, ¿qué? Nos aparecen las columnas. En las columnas vamos a poner lo que sería nombre de cliente, que es lo que necesitamos. Punto, ya sabemos que nos va a aparecer all, tab nuevamente, punto, y aquí se nos van a explicar todas las opciones. Aquí lo que queremos simplemente es tab, cerramos comillas, cerramos paréntesis y pulsamos enter. Y vemos que aquí nos aparece el dato. Importante, vemos que no tenemos ninguna tabla dinámica creada. Y si actualizamos las bases de datos, este valor se va a actualizar. Es como si hubiéramos extraído ese pedacito de la tabla dinámica únicamente para esta celda, como lo podemos ver aquí. Nuevamente, esta estructura podemos seguirla así, no hay ningún inconveniente, y en la mayoría de los casos no vamos a tener que ir más allá. Ahora, nosotros podemos hacer que este valor interactúe con una segmentación de datos, con un slicer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer esto, vamos a dejar aquí nuestra celda activa encima donde tenemos nuestra función valor cubo. Vamos a ir a lo que es insertar y vamos a ir a segmentación de datos. Aquí en este cuadro de la conexión existente vamos a modelo de datos. Vamos a seleccionar tablas de modelo de datos, abrir. Y aquí podemos añadir cualquier slicer. Vamos a, por ejemplo, ciudad y aceptar. Entonces, si nosotros queremos que este valor responda a este slicer, lo único que debemos hacer una vez lo agregamos de esta manera es poner acá otro punto y coma, escribir una S y vamos a ver que aquí aparece. Voy a hacerlo a poner esto un poco por acá.
al Enter por acá, al Enter por acá, al Enter por acá, un poco más grande, punto y coma, al Enter por acá, y ahora sí, para verlo acá claramente, vemos que aparece esta segmentación ciudad, y Enter. Entonces, respondería este valor, esta fórmula cubo ya respondería este slicer. Aquí aparece en blanco porque este cliente solamente está asociado a una única ciudad, que es esta. Pero entonces vamos a poner lo que sería una segmentación de escala de tiempo. Vamos a cambiarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos aquí nuestra celda activa, vamos a insertar, pero esta vez escala de tiempo, modelo de datos, seleccionamos acá, abrir. Solo tenemos un campo con fecha, que sería la columna fecha, aceptar, lo vemos acá. Vamos a posicionarnos acá en la celda y en vez de esto vamos a decirle segmentación de escala de tiempo, pero aquí debemos poner la letra T porque nos va a aparecer como timeline y después el nombre del campo, que sería fecha, para que responda a este, enter. Y entonces aquí ya vamos a poder ver que si seleccionamos un mes, vemos que cambia respecto a este slicer. Podemos eliminar esto completamente y vemos cómo ha quedado esto ya de manera dinámica. Y no tenemos creada ninguna tabla dinámica, estamos utilizando fórmulas cubo. Y de esta manera podemos obtener ese pedacito de información en una celda individual. Bien, eso ha sido todo para este video de introducción a fórmulas cubo. Generalmente con valor cubo tenemos suficiente y practicando esa sintaxis que realmente es sencilla para estos casos la dominaremos bastante fácil. Sin embargo, en los siguientes artículos en www.excelfluid.com estaremos explorando un poco más acerca de las fórmulas cubo. Por ejemplo, por qué varía la sintaxis de la tabla dinámica cuando utilizamos convertir a fórmulas a esta que acabamos de crear y en qué escenarios puede ser mejor una u otra. Y además exploraremos un poco más acerca de las demás funciones cubo. Bien, eso ha sido todo. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Toda la semana estamos publicando material nuevo y fresco sobre distintas temáticas en Excel y Microsoft Business Intelligence, así como otros recursos. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video.